esos recursos o esos factores productivos. Ahora bien, ¿qué hacen las empresas con esos recursos? Ya en la otra dinámica, esta es una dinámica, ¿sí? Es una dinámica en el mercado de recursos. Pero ya pasando a qué hacen las empresas con estado de recursos, pues convierte en producto, ¿sí? Que las empresas transforman a través de esos recursos, ¿sí? Y por este otro lado se va a dar entonces el mercado de bienes y servicios o el mercado de productos. Vean entonces las dos dinámicas que se dan simultáneamente dentro de un mercado. Por un lado, el mercado de recursos que lo inician las familias o que lo proveen las familias para las empresas que ellos demandan esos recursos. Y por el otro lado, la transformación de esos recursos en bienes y servicios, que en sí es el mercado de productos, productos que las familias demandan. Así es la dinámica en este modelo del flujo circular de la economía. ¿Sí? Por lo tanto, este flujo, este flujo de mercado de recursos se le denomina flujo real de factores productivos. Flujo real. ¿Por qué es flujo real? Porque como tal se está intercambiando algo real, no se está intercambiando dinero. Aquí no confundan con lo real y lo monetario, porque lo real es lo que en sí, lo que intercambian materialmente, intercambian fuerza de trabajo, intercambian un capital, intercambian un recurso natural y intercambian ideas. Por lo tanto, se le denomina flujo real de bienes productivos. Ahora bien, por el otro lado, arriba, en esa dinámica entre bienes y servicios que demandan las familias, se denomina flujo real de bienes y servicios. Siempre flujo real porque son los bienes como tal, los palpables, un lápiz, un cuaderno, un borrador, comida, ropa, zapatos, vehículos, todos los bienes y servicios que ustedes se puedan imaginar que se intercambian dentro de un mercado, ¿sí? Entonces, en este flujo tenemos dos, el flujo real de bienes y servicios y el flujo real de factores productivos. Ahora bien, ahora vamos con la retribución, ¿sí? ¿Qué es lo que paga la empresa cuando ellos demandan trabajo, capital, recurso natural y capacidad empresarial? La empresa demanda, cuando la empresa demanda estos factores productivos, ellos intercambian un salario, es decir, ellos dan una remuneración a esos factores. ¿Y cuál es? El trabajo es el salario, el capital es la renta, perdón, el capital es el interés, el recurso natural la renta y la capacidad empresarial la ganancia. Ahí ya estamos hablando de dinero. Aquí ya estamos hablando de dinero, ¿sí? Y por lo tanto, cuando ellos dan un salario, un interés, una renta, una ganancia por esos recursos que están demandando dentro de este mercado, eso al mismo tiempo se convierte en ingreso para quienes están dando esos recursos. El trabajo, el capital, el recurso natural y la capacidad empresarial se convierten en un ingreso para las familias que dan esos factores productivos, ¿sí? Y por lo tanto, por el otro lado, vamos a ver que en el mercado de productos, los bienes y servicios que las familias intercambian, ¿sí? Hacia las familias, para las familias se convierte en un gasto, mientras que para las empresas
ese flujo que están captando a través del mercado de bienes y servicios se convierte en un ingreso. Es decir, que este flujo a nosotros lo que nos muestra por el lado monetario también, por el lado monetario, son los costos por crear bienes y servicios que representan los salarios, el interés, la renta y la ganancia. De alguna manera esto representa un costo y eso ustedes lo analizan aparte en su curso financiero, que se enfocan en una empresa. Ahí ustedes ya desglosan esos costos, costos directos, costos indirectos, incluso en la macroeconomía también lo vemos, ¿sí? Entonces, ellos acá desglosan esos costos, costos directos, costos indirectos, por el cual ellos vienen y dan a las familias que se convierte en un ingreso para ellos cuando las empresas adquieren recursos en el flujo real de los productivos. Ahora bien, los bienes y servicios que se obtienen, que pasan a denominarse productos, cuando las familias adquieren esos productos y las empresas transforman en bienes y servicios sus recursos, para las empresas va a significar un ingreso y para las familias un gasto. Por lo tanto, aquí vemos el otro flujo, ¿sí? Circular dentro de la economía. Aquí este flujo ya no se llama flujo real, sino que en este flujo se denomina flujo nominal o monetario. ¿Por qué? Porque es el movimiento del dinero. Hay un gasto del lado de las familias, hay un ingreso para las empresas, hay un ingreso para las familias y hay un salario que costea la empresa, el interés, la renta, todo lo que costea la empresa para poder operar. En economía, ese costeo, pues nosotros le llamamos salario, interés, renta, ganancia, ¿sí? Por eso es que aquí dentro de esta dinámica hay dos flujos, un flujo real y un flujo nominal. Ese flujo nominal, vean ustedes que va en dirección a las agujas del reloj, mientras que el flujo real va en dirección contraria a las agujas del reloj. Así es como funciona. Y esto es como aquí nosotros tenemos como el primer acercamiento cuando decimos que de aquí nacen la macroeconomía también, porque si no existieran las empresas y si no existieran las familias, no se podría dar esta dinámica, ¿sí? Si no se necesitaran bienes y servicios, entonces no se daría esta dinámica, no se daría esta dinámica entre el flujo real y el flujo nominal. Y esta dinámica, ya cuando la vemos mucho más grande, ya cuando la vemos a nivel general, decimos que aquí es donde venimos y esto lo vamos a estudiar dentro de la corriente macroeconómica, por el lado macroeconómico, porque al final todas las empresas de un país representan un ingreso y las familias van a tener siempre gastos. Entonces, que estudiamos más adelante es el Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto se compone de varias variables, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Únicamente este cuadro del modelo del flujo ya van saliendo variables para el estudio del Producto Interno Bruto de un país. De aquí nace todo. Claro que este modelo es básico. Para el Producto Interno Bruto necesitamos otras variables como el gobierno, el sistema financiero, que es el ahorro, ¿sí? Y el sector externo. Y esto todavía no lo hemos visto acá, pero existe otro modelo
del cual vamos a hablar más adelante para explicar todo esto. ¿Hay alguna inquietud con esto? Esto está bien explicado en el documento que yo les di como resumen, como material de apoyo, y también está explicado en el libro. Si no tienen ninguna duda, yo voy a pasar al siguiente tema, ¿sí? A las 1:30 les dejo el tiempo a los compañeros para explicar la parte práctica de la hoja 1. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos con el siguiente tema. Voy a presentar otra cosa más. Aquí está. Ahí está. Iniciamos nuevamente. Bueno, no iniciamos. Seguimos con el temario. Nuevamente, dentro del análisis del problema económico, van a haber elecciones, ¿sí? Elecciones. Bueno, dentro de estas elecciones, hay 3 preguntas, ¿verdad? O bueno, ¿quiénes son los que eligen? Elegimos todos. Eligen las empresas, eligen los gobiernos, eligen las familias, eligen los consumidores, ¿sí? Y todos los días estamos eligiendo. Em, em, para ello, dentro de las elecciones, tengo acá, pues, algunos ejemplos. Supongamos que hoy, viernes, la mejor alternativa que ustedes tienen de estar acá, ¿cuál es la mejor alternativa que ustedes tienen? La mejor alternativa al cual ustedes piensan que pueden tener si no están acá. ¿Cuál es esa mejor alternativa? A ver, quiero que me conteste. Líder, sí, Ajá. entiendo que si usted dice que si no estuviéramos aquí, ¿en dónde más estaríamos? Ajá, y el cual ustedes le dan mucho más valor al estar acá. Porque es así, por ejemplo, yo, si tuviera otra mejor alternativa que estar dando clases, ¿qué sería para mí? Tal vez estar descansando de un día muy pesado. Yo podría valorarla entre una mejor alternativa. Hoy es viernes, salir, ir a tomar un café, distraerme. Bueno, para mí, esa es una mejor alternativa. Ahora bien, ¿en ustedes? Quizás compartir un poco más con la familia. Ok, compartir un poco más con la familia, de no estar acá. Esa es una decisión que tendría sería una mejor alternativa, ¿sí? Estar con la familia. Bueno, estar con la familia, ¿sí? El costo. Ahora bien, si el compañero elige estar con la familia, porque es su mejor alternativa, hay un costo ahí. Cuando uno elige, siempre va a haber un costo de oportunidad, es decir, ese valor del cual uno deja pasar,
ese valor de la decisión que uno deja pasar, deja ir. Siempre, cuando nosotros elegimos, siempre vamos a tener un costo. En mi ejemplo, el costo de ir a dormir es dejar pasar la oportunidad de estar aquí, al menos si fuera estudiante, perder el curso de micro. Ahora bien, el costo de oportunidad del compañero que tiene de compartir más con la familia es perderse una sesión del curso de micro y por lo tanto desde ya ir rezagando su nota, ¿sí? Por lo tanto, debido a la escasez, siempre es así, porque todos nuestros recursos son escasos. El dinero es escaso y tenemos que priorizar, elegir todos los días. El tiempo es elegir. Las oportunidades de estar en la universidad pues no se dan todos los días tampoco, ¿no? Y tenemos que elegir. Y siempre vamos a renunciar a eso, a otra alternativa, pueda que sea mejor de esa alternativa, pero a eso que se deja se le denomina costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es el valor de la mejor alternativa que se deja ir, ¿sí? Para mí, tal vez salir hoy domingo es una buena alternativa que yo estoy dejando ir. Y para elegir también se requiere tiempo e información, otra vez el tiempo, la máxima restricción, y varía según las circunstancias, ¿sí? Para elegir. Ahora bien, las posibilidades de producción, ahora vamos a ver como un tema más macro. En realidad, pues creo que el tema de frontera de posibilidades de producción es un tema macro, sin embargo, lo vemos dentro del punto microeconómico porque no lo estamos viendo no lo estamos viendo desde de manera general. Nos estamos enfocando únicamente en un elemento, dos elementos, ¿sí? Esto con el fin de ver, con el fin académico, que si lo vemos mucho más general, podría ser un poco más complejo, ¿sí? Y lo que se quiere es que el alumno analice, aprenda que en economía se dan temas como la frontera de posibilidades de producción, porque aquí lo que vemos es precisamente ese costo de oportunidad que se deja ir cuando las empresas también producen. Acá lo vamos a ver más por el lado del productor, porque es el productor quien elige qué producir según la temporalidad o según otros factores, otros elementos que intervienen dentro de la producción, ¿sí? Por lo tanto, las posibilidades de producción en la economía, si los recursos son escasos para el individuo, también lo son para la sociedad en su conjunto y también lo es para las empresas. Una sociedad tiene recursos diferentes que pueden combinarse de muchas maneras para poder producir. Acá sería si lo vemos un poco más micro, aquí sería una empresa, ¿no? Una empresa tiene diferentes recursos que pueden combinarse para producir bienes y servicios. La teoría económica diseña un modelo que explora las opciones de producción dentro de una sociedad. Ahora bien, veamos entonces la curva de frontera de posibilidades de producción y la eficiencia. Gráficamente, una curva de frontera se mira como ustedes lo ven en pantalla, ¿sí? Así es como se ve. En un plano cartesiano hay una curva de frontera, ¿sí? Esa curva de frontera, esa línea roja que se ve allí, indica que es la frontera de posibilidades de producción.
en donde esta curva de frontera puede mostrar 3 puntos importantes: un lado ineficiente, un lado eficiente y un punto imposible. Aquí estamos viendo puntos, perdón, por la palabra, no es lado, es un punto, porque ubicamos puntos en este plano de tal forma que gráficamente se vea como tal. La curva de frontera muestra las diferentes combinaciones de bienes que pueden producirse cuando los recursos disponibles se usan de manera eficiente. Es decir, que de ese modelo de flujo económico, cuando las empresas requieren los factores productivos, ahí es donde comienza este tema, ¿sí? Ahí en esa dinámica del flujo económico que acabamos de ver, en ese flujo de bienes, en ese flujo que se compone del mercado de recursos y el mercado de productos. Ahí es donde inicia esto también. Y la eficiencia para este tema es la condición que existe cuando no hay forma de reasignar los recursos para incrementar la producción de un bien sin reducir la producción de otro. Es el límite o frontera entre las combinaciones ineficientes e inalcanzables. Ya vamos a ver esto. Sigamos. Vamos a tener entonces un ejercicio. Los supuestos para este ejercicio es que la producción se limita solo a 2 clases de productos. No podemos venir y tomar un ejemplo que conlleve mucho más, porque entonces sería más complejo. La atención se centra en la producción durante un periodo de tiempo. Puede ser un año, puede ser 6 meses. Los recursos de la economía son fijos en cantidad y calidad. Los recursos pueden variar, sí pueden variar. Para este ejemplo van a ser fijos. La tecnología disponible no cambia en ese año y las reglas del juego que facilitan la producción de intercambio no varían. Esto puede variar y puede generar otros panoramas, sí. Esta función de producción dentro de este ejercicio yo la pongo cómo se representa entonces esa combinación de factores productivos, ¿sí? Esa combinación que las empresas que se dan dentro de las empresas. La función de producción está en función, la producción como tal. Es decir, aquí es cuando vemos la empresa tal, está en función en cuanto a naturaleza, tierra y capital. Puede ser trabajo también. Pueden ser los 4 elementos de los factores productivos. Estas pueden variar. Matemáticamente se ve así. Esa dinámica del cual yo les hablo, ese flujo económico, cuando las empresas vienen y adquieren tierra, adquieren naturaleza, recursos naturales, cuando adquieren trabajo, cuando adquieren capital y cuando adquieren capacidad empresarial, se ve así. Así es como ellos van combinando esos factores, esos recursos, para poder transformarlos en bienes y servicios, ¿sí? Eso es lo que denota esta función. Ahora bien, ¿vamos a utilizar nosotros funciones para hacer este tipo de ejercicio? No. Lo que vamos a utilizar es únicamente el análisis visual y el análisis descriptivo, porque tenemos que entender lo que nos están diciendo para poder elaborar una tabla y por lo tanto su gráfica, ¿sí? Se supone de que acá nos están dando combinaciones. Acá ya nos dieron un problema, un ejercicio, y sacamos de ese problema, sacamos esta tabla, en el cual tenemos A, B, C, D, E, F, 6 combinaciones de capital y de consumo, de bienes de capital y bienes de consumo de una empresa X, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues estas combinaciones, tal y como se las mostré yo en los ejercicios anteriores, cuando estuvimos en la parte
matemática estadística, esas combinaciones, esos puntos, esas coordenadas, la combinación E se compone de una coordenada, ¿sí? En el cual esa coordenada 0 tiene 0 corresponde a bienes de capital y 50 corresponde a bienes de consumo. Y como yo les había comentado que en matemáticas, cuando tenemos ciertas combinaciones y no nos dicen cuál es X o cuál es Y, automáticamente yo sé que capital es X y consumo es Y. Y así lo voy a graficar. ¿Puedo hacerlo al revés? ¿Consumo y capital? Sí. Puedo hacerlo al revés, consumo X y capital Y, pero así también tiene que ir el análisis. Bueno, acá yo ya grafiqué estas combinaciones A, B, C hasta F. Y la gráfica que me salió visualmente, la gráfica que se dedujo de esa tabla, es como la que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Bienes de capital por el eje X y bienes de consumo por el eje Y. Ahora bien, del punto A y el punto F denota eficiencia, el del punto A al punto y el punto F son eficientes, ineficiencia y fuera de la frontera. Aquí tenemos 3 elementos del cual analizar. Esta frontera en todos sus puntos del punto A al punto F, son eficientes, ¿sí? Son eficientes. Ahí es donde vemos la eficiencia. En 50, 48, 43, 34, ahí es donde vemos eficiencia. Ahí toda la capacidad instalada, todos los recursos, esa combinación de capital, trabajo, capacidad empresarial y recurso natural, esos factores productivos son eficientes, están combinados eficientemente, están a toda su potencia, como dirían así. No hay ningún punto ineficiente, no lo hay. Y tampoco hay algún punto inalcanzable. Cuando un punto es ineficiente, siempre va a ser por debajo, se va a ubicar un punto por debajo del límite de la frontera. Eso nos está indicando que allí hay ineficiencia. ¿Por qué? Bueno, puede ser por muchas razones que vamos a ver más adelante. ¿Puede haber un punto fuera? Sí, puede haber un punto fuera, pero nos está indicando que es inalcanzable. Cuando el problema no nos indica que hay un cambio, una combinación a largo plazo de esos factores, ese punto puede ser alcanzable, es inalcanzable. Porque acá tenemos que ver dentro del análisis, de empresa, siempre hay un corto y un largo plazo. Cuando una empresa inicia en el corto plazo, ya está dada la combinación de capital y trabajo. Ya está dado capital y trabajo. En el corto plazo, el capital no puede variar. El trabajo puede que sí, pero el capital no puede variar. Y en el largo plazo, ya todos los factores pueden variar. Por lo tanto, que si a nosotros nos están dando un periodo de tiempo y vemos un punto por ahí, se puede decir de que ese punto es inalcanzable porque no hay algo que sustente que diga que la combinación de capital, de bienes de capital o consumo están variando derivado a los recursos que tiene la empresa. No nos lo dice. Y por lo tanto sería un punto inalcanzable. Y la frontera como tal que es eficiente. Al final, en resumen, lo que les quiero dar a entender en esta gráfica
es que hay 3 puntos que podemos encontrar dentro de una frontera de posibilidades. Podemos encontrar la frontera eficiente, que es la línea que ustedes ven desde A hacia F. Podemos encontrar un punto ineficiente que siempre va a estar por debajo de la frontera, y podemos encontrar un punto inalcanzable que va a ser siempre por encima de la frontera. Bueno, les dejo el tiempo entonces a los compañeros y voy a dejar de presentar. Si me da tiempo, pues vamos a seguir. Solo les comento que les recuerdo que el grupo número 2 presenta el lunes. El grupo número 3 presenta el miércoles. La hoja número 2 se va a recibir el martes de la siguiente semana. La hoja 3 se va a recibir el viernes de la siguiente semana, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Voy a dejar de presentar. Y puede presentar el equipo número 1. Ya está el equipo número 1. Ya tienen que estar listos, jóvenes. Ahí estamos. Ahí están. Muy bien. Buenas tardes. ¿Podrían confirmarme si se puede visualizar y si me escuchan bien, por favor? Sí. Sí se escucha y sí se ve. Muy bien. Muy buenas tardes, licenciada Marlene, licenciada Melanie y compañeros. El día de hoy vengo a presentarles y explicarles la hoja de trabajo número 1. Mi nombre es Michael Dunhans Ramírez Mayén. Y bueno, tengo el gusto principalmente de explicarles la parte práctica. Como tal, considero importante, antes de darle respuesta al enunciado número 1, que nosotros sepamos cómo es que se compone las partes de una gráfica. Como tal, em, se divide en el eje horizontal, o bien también llamado como eje de las abscisas. Este está representado por la letra X. A su vez, eh, el eje vertical o eje de las ordenadas, que se representa por la letra Y. Esto, cuando nosotros trazamos estas líneas, surgen 4 cuadrantes, los cuales sería el cuadrante número 1, que se identifica en la parte superior derecha, el cuadrante número 2, que está en la parte superior izquierda, el cuadrante 3, en la parte inferior izquierda, y por último el cuadrante número 4, el cual se encuentra en la parte inferior derecha. Algo a considerar, es importante saber que para poder manejar esto o poder ubicarnos de manera correcta en cada cuadrante, es que debemos manejarlo como si fuera un reloj, con las manecillas a la inversa. Bien, la intersección en donde ambos ejes se cruzan es conocido como origen. Muy bien. Sabiendo esto, podemos darle continuidad al enunciado número 1, el cual nos dice: trace un eje cartesiano y en su cuadrante positivo identifique los puntos. Aquí, en esta diapositiva, pues les presenté el plano cartesiano de manera completa. Lo que el enunciado nos indica es que nos centremos en el cuadrante positivo, el cual es el número 1, esta parte de acá. Bien. Algo importante a considerar es que los pares ordenados, esta primera variable, que en este caso es el número 5, siempre la manera correcta de manejarlo es que va a representar el eje de las abscisas, o bien la letra X, el cual se ubica en esta parte de acá. Seguidamente, al ser números positivos, la siguiente variable va a subir, como pueden observar, hasta el número 15,
el cual pues representa el eje de las ordenadas. Seguidamente, la misma situación, la primera variable vendría siendo la x, que sería el 10, y se ubica en esta parte. Vamos a subir, y aquí se ubica el punto, justo en el número 5 del eje de las ordenadas. El siguiente punto, el número 2, básicamente es lo mismo. Este caso nos solicita que representemos los pares ordenados con los siguientes incisos. El inciso número A comienza en el eje de las abscisas en el 2. Aquí se encuentra la coordenada justamente en el 10 del eje de las ordenadas. El inciso número B se ubica en la variable número 5, de igual forma en el eje de la X y en el número 5 del eje de las Y. Muy bien. El siguiente par ordenado sería el inciso número C, el cual nos dice que debemos ubicar la coordenada en la abscisa X. De igual forma, el número 10 en el eje de la Y, como pueden observar. El siguiente inciso es la letra D, y este caso nos pide que ubiquemos la coordenada en la abscisa número 15 y el punto en la ordenada número 10. Por último, tenemos el inciso E, el cual nos pide que ubiquemos la coordenada partiendo de la abscisa X en el número 20. Subiendo, esto porque son números positivos siempre, nos vamos a fijar en la ordenada número 15. Y esta sería la manera correcta de poder identificar las coordenadas de los pares ordenados en un plano cartesiano. Gracias. Dejo la palabra a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Miriam. Yo les voy a explicar en un punto número 3, que si mi compañero me hace el favor de pasarle la diapositiva. Gracias. En la cual dice, a continuación se les presentan varias tablas de datos en las cuales se convertirán en gráficas y curvas que consideran según productos de la conversión de datos representados en el origen. En el punto número, en la A, podemos ver la tabla número 1, en la cual tenemos combinaciones bien X y bien Y. En el número A, en la letra A tenemos la abscisa 0, en la cual se une con la ordenada Y número 15. La B se une con la abscisa 2 y la ordenada número 18. De igual forma la C con la abscisa número 4 y la ordenada número 20. La letra D se une con la abscisa 6 y la ordenada número 22. De igual forma la letra E está con la abscisa 8 y la ordenada número 24. Y por último tenemos la letra F, que está con la abscisa 10 y se une con la ordenada 30. Por lo cual podemos ver en esta gráfica en las cuales se van uniendo los puntos, y podemos ver que van de forma descendiente. En la tabla número B, que sería la tabla número 2, podemos apreciar que en este caso tenemos el precio y cantidad, en el cual podemos ver nuevamente la abscisa número 2, que se une con la cantidad de la ordenada 0, que se queda en la parte de abajo debido a que esta no tiene ningún valor como tal, sino que es 0.
En la abscisa número 4 tenemos la unión con ordenada 80. De igual forma, el siguiente tenemos de la abscisa 6, la cual se une con la ordenada 100. De igual forma, la abscisa 8, que en este caso se une con la ordenada 120. Y por último tenemos la abscisa 10, que se une en este caso con la ordenada número 150. Si nos damos cuenta en esta gráfica, vamos desde el punto número 0 de las ordenadas Y, pero va, conforme va pasando, va elevando su valor, y de esta forma, de la primera a la segunda, se puede ver una gran escala de elevación. Ya en las siguientes, por si se dan cuenta, sí es como una escala menor, pero siempre es una escala de forma creciente. Gracias. Una disculpa, no se te escucha, compañera Yulisa. Disculpen, yo creo que nuestra compañera Yulisa está con un problema técnico ahí, entonces si gustan, en este caso yo pasaré a explicarlo debido a que mi compañera pues tuvo inconvenientes, ¿verdad? En este caso es la gráfica lineal, en la cual es la tabla con la número C de la tabla número 3 y la última. En este caso podemos ver que tenemos como título la producción y costo. En el punto número 1 podemos tomar en cuenta las variables independientes X y las variables dependientes Y, que es de lo que mi compañero Michael explicó al inicio, en el cual tenemos que tomar en cuenta como punto número 1. En el punto número 2 tenemos la eje X, que es en la horizontal, y la eje Y, que es vertical. En punto número 3 tenemos que la Y es igual a F por X, es decir, X depende de X. Ya Vale. regreso mi compañero, Ok. creo que va a tomar. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Buenas tardes, licenciada Zuli. Buenas tardes, licenciada Melanie. Mi nombre es Yulisa Exelia Cajado Méndez. Gracias, compañera, por seguir con la explicación. Justo lo que decía la compañera, aquí nos dan la tabla número 3, donde vamos a encontrar la producción y el costo. Se dice en este caso que cuando nosotros tenemos dos variables, vamos a encontrar una variable, lo que es independiente, que sería siempre en el caso de la X, y la variable dependiente en el caso Y. En el eje horizontal, en este caso, vamos a encontrar que el costo depende de lo que es la producción. Entonces, vamos a decir que el costo va a ser el eje Y la producción el eje X. Si puedes continuar a la gráfica, lo vamos a identificar de esta manera. Siempre con las coordenadas, vamos a decir 20,100, nuestro punto de encuentro, que sería la primera. Vamos a decir también que es el 30,150, 40,200, 50,250, 60,300, 70,350, 80,400 y la 90,450. Si nos podemos dar cuenta, desde nuestro origen hacia arriba nos va a dar una línea creciente, debido a que si nos podemos observar, nuestra producción va aumentando y así de esta manera va aumentando nuestro costo. De esta manera podemos observar también que está en nuestro cuadrante positivo, porque nuestra abscisa, que sería el eje X, es
positiva y nuestra ordenada, que sería el eje Y, es positiva. Podemos concluir entonces que nuestra gráfica representa una relación en línea positiva o creciente entre la producción y el costo. Conforme va aumentando la producción, el costo también aumenta de manera proporcional. Gracias. Creo que eso sería todo, pero no vayan a quitar las diapositivas. ¿Sí? No les vayan, solo quiero que regresen a la presentación de Miriam Johanna. Miriam Johanna. Sí, el siguiente, ahí. El compañerito, pues lo dividieron en tres partes, ¿verdad? Solo son 3 compañeros quienes trabajaron en esta presentación. La primera parte es puramente matemática, ¿sí? Puramente matemática. Ahora acá, pues ya se le tiene que venir y identificar, aparte de los puntos matemáticos, abscisa, ordenada, pues tengo que ver qué tipo de línea es, según de la caracterización que vimos cuando yo les mostraba, esta es una curva con pendiente. Aparte de eso, qué es lo que está, qué es ya aplicado a la economía? Este cuadro me dice que vamos a representar qué es lo que representa el cuadro. Es decir, qué datos me está dando la tabla? ¿Qué datos me está dando la tabla? Sí, claro, Lick, buenas noches. Según tengo entendido, son combinaciones en las cuales podemos ver cómo entre ambas se van creando, pues en este caso, como una acción en la cual va avanzando y en cada una, pues se va notando la creciente de una tras otra, ¿verdad? Uh-huh. Las combinaciones que nos están dando acá son 2 tipos de bienes, ¿sí? Un bien X, un bien Y, en el cual vimos este tipo de combinación que ustedes ven por la forma en la que nos da, puede tratarse de un caso de frontera de posibilidades de producción, porque nos están dando 2 tipos de bienes. Yo sé que esto todavía ustedes no lo, aparte, bueno, voy a dejar este análisis. Ahora quiero que me diga la compañerita qué tipo de curva es la que se muestra, qué tipo de curva. Una curva ascendente, una curva descendente, qué tipo de pendiente tiene. Solo con ver la gráfica. Sí, claro, en este caso se puede visualizar que es una curva ascendente en el cual va avanzando y cómo podríamos ver que va avanzando porque va termina con que empieza con el número 16, si no estoy mal, con el número, sí, 16 de la ordenada y pues termina en este caso en el 30. Entonces podemos visualizar que es ascendente. Ascendente. ¿Qué tipo de pendiente tiene? Es una pendiente positiva, licenciada. Muy bien, ahí estamos. Eso es lo que querría que explicaran en las próximas hojas de trabajo, a quienes corresponde la 2, la 3, etcétera, así sucesivamente. Que vayan ustedes distinguiendo las características de la curva que ya vimos, que ya planteamos, y pues quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho.
muy bien presentado, ¿sí? Faltaron algunas cositas ahí, pero es parte de. Entonces, los 3 puntos muy bien explicados. El análisis de la compañera Yulisa, muy bien, ella abarcó el aspecto matemático y también el aspecto económico. El aspecto matemático, cuando decimos, bueno, una curva descendiente, una curva ascendente, pendiente positiva, incluso ella dijo sobre variable independiente, variable dependiente, muy bien, felicidades. Ahí estamos. Tuvieron entonces su participación Michael Tunhams Ramírez, Miriam Johanna Lux y Yulisa Shelley Acajabón. Ahí están, 3 participaciones. Todavía nos quedan unos minutos, así que voy a aprovechar esos minutos para seguir con el tema de frontera de posibilidades. A medida que nosotros vayamos subiendo de nivel en cuanto a los temas vistos, así también va a tener que ser el análisis que ustedes tengan que dar en cada presentación. Ahorita estas dos últimas gráficas de la compañera que representaba, bueno, la última, que representaba bien X, bien Y, yo podría decir, ahorita porque no lo sabían, ¿verdad? Este tema no lo hemos visto, pero ahorita que ya estamos viendo frontera, esta podría ser un tema de frontera, porque me está dando combinaciones entre 2 tipos de bienes, un bien X y un bien Y, ¿sí? Y ya ustedes lo grafican como tal. Bueno, sigamos entonces en el tema de frontera. Nos quedamos aquí. Ley de costo de oportunidad creciente. Este tipo de análisis, cuando esté en el tema que estén presentando en el caso de frontera, también es importante que ustedes mencionen esto cuando vayan a graficar un ejercicio como tal, porque es parte del análisis. Aparte de decirme, bueno, los puntos X y Y, abscisa, coordenada, plano cartesiano, también ya apliquen el análisis económico en cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo, ya que es importante que ustedes practiquen. Bueno, como vimos entonces, el tema de las capacidades de producción de una economía que está dada por esta curva de fronteras según las combinaciones de capital o bienes de capital o de consumo, en donde los bienes de capital